yo me voy a suicidar. Yo es que he pasado de toda esta historia, porque todo es un engaño, todo es un engaño. Todo es un engaño, hasta el menos gorgoto es un engaño. Cielos. Veneno. Confesión. Muero. ¿Qué hacéis? No os acerquéis, no tocadme. ¿Pero por qué razón? ¿No sabéis que estoy hecho de cristal? ¿De cristal? Sí, de vidrio. Y si os empeñáis en tocarme, me podéis quebrar. ¿Quebraros? Sí, por los cielos. Tomás. Pues aquí el catedrático es la figura que reemplaza de alguna manera en esta imagen al loco, al bufón, al clown, es decir, al loco, digamos, de las manifestaciones carnavalescas medievales, en definitiva, que esta imagen es en lo que hace pensar. Es decir, que la degradación del mundo académico en Cervantes es explícita. El ingenio del loco, el ingenio del licenciado Vidriera, es un repertorio de tópicos, es una codificación de tópicos del siglo de oro. Es decir, la locura del licenciado Vidriera no va contra el sistema, va a favor del sistema. Es decir, no cabe decir que no, es que es un loco porque rompe las normas. No, no. Este es un loco que confirma las normas más retrógradas del siglo de oro. La idea del honor, la idea de la Iglesia Católica en todas sus pretensiones. Es decir, el desprecio a la mujer con la misoginia, que también estaba muy presente en la tradición de la filosofía de los cínicos, el despreciar a la mujer como un ser inferior completamente. Esto es lo que piensa el licenciado Vidriera, esto es lo que piensa el universitario de Salamanca, esto es lo que piensa un loco que se cree de vidrio, esto es lo que piensa un hombre que ha sido incapaz de mantener relaciones sexuales con otra persona, porque en definitiva es un impotente que es un incapaz de vivir en la sociedad, es un individuo que solo vive bien dentro de un gremio, que solo permite que lo toquen los estudiantes o los militares o los letrados, pero que es incapaz de hacerse soluble en una sociedad, porque es incapaz de acostarse con una mujer, siendo él un hombre heterosexual, completamente. Es decir, no cabe mayor impotencia, es decir, no es capaz de hacer eso, que tiene su nombre claro y que no vamos a repetir aquí. No es capaz de comerse un membrillo como Dios manda, en definitiva. ¿Qué cabe esperar de un hombre heterosexual que no es capaz de comerse un membrillo como Dios manda? Y que se aterroriza volviéndose, digamos, insípido ante las relaciones con el resto de los seres humanos. Pues es un individuo que no es capaz de sobrevivir fuera de un gremio, ¿no? Y que exhibe un sentido del humor que consiste simplemente en hablar mal de las mujeres, en hablar mal de los judíos, en hablar bien de los curas, en hablar bien de los políticos municipales y en hablar mal de las personas honradas y trabajadores como los sastres, los costureros, los vendedores de una cosa y otra cosa. Es decir, este tío es un cretino, en definitiva, es un cretino. Es decir, el protagonista de la novela es un cretino, ¿no? En este sentido. Entonces, en un momento dado, suele decirse que solo hay tres grupos que se libran de la crítica del licenciado Vidriera, que son los curas, los eclesiásticos, los escribanos, funcionarios del ayuntamiento, y los actores de teatro. Esto es relativamente cierto y relativamente falso, porque no hay que confundir a Cervantes con el licenciado Vidriera. Es decir, el que se cree de vidrio no es Cervantes. Por lo tanto, cuando un imbécil nos elogia, en realidad mejor que no lo haga, ¿no? Cuando un cretino elogia a los curas, cuando un cretino elogia a los actores de teatro, cuando un cretino elogia a los funcionarios del ayuntamiento, casi vale más que no lo haga. Porque claro, hay personas que cuando nos elogian, nos degradan. Entonces, mucho cuidado con los elogios que procedan de alguien como el licenciado Vidriera. En un momento dado, dice el licenciado Vidriera de los actores de teatro, dice: también sé decir de ellos, de los actores de teatro, de los titiriteros, que en el sudor de su cara ganan su pan, con inllevable trabajo, tomando continuo de memoria hechos perpetuos, gitanos de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándose en contentar a otros, porque en el gusto ajeno consiste su bien propio. Tienen más, que con su oficio no engañan a nadie, pues por momentos sacan su mercaduría a pública plaza, al juicio y a la vista de todos. El trabajo de los autores se refiere a los autores de comedias, llamados así los actores de teatro y los responsables de una compañía de cómicos. Es increíble el trabajo que tienen y su cuidado extraordinario, y han de ganar mucho para que al cabo del año no salgan tan empeñados que les sea forzoso hacer pleito de acreedores, y con todo esto son necesarios en la República, en el Estado, en la sociedad política.
como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean. Es decir, aquí hace un elogio de los actores de teatro. Bien. Ok, pero es que a continuación, unas páginas después, dice de los actores de teatro, a los que ahora llama titereros o titiriteros, dice, de los titereros decía 1000 males, decía que eran gente vagabunda y que trataba con indecencia de las cosas divinas. O sea, los que antes eran trabajadores honrados, ahora son gente que antes era gente vagabunda, que eran hechos unos gitanos los pobres que no tenían que comer, ahora dicen, son gente vagabunda e indecente, porque con las figuras que mostraban en sus retratos volvían la devoción en risa, es decir, eran irrespetuosos con las cosas sagradas, y que les acontecía envasar en un costal todas las más figuras del Testamento Viejo y Nuevo, es decir, los que representaban los autos sacramentales con las figuras bíblicas, y sentarse sobre él a comer y beber en los bodegones y tabernas, es decir, se sentaban a lo mejor encima de, no sé, San Pedro, por ejemplo, o la Virgen. En resolución, decía que se maravillaba de cómo quien podía no les ponía perpetuo silencio en sus retablos o los desterraba del reino. Dicho en otras palabras, que si fuera hoy, les mandaría a la Policía Nacional para encarcelarlos por las representaciones que llevaban a cabo. Pero esto lo dice él mismo, que unos párrafos antes decía que los actores de teatro y los titiriteros eran muy buena gente y gente muy honrada, que tenía que llevar una vida muy sufrida para poder complacer la vida de los demás. Entonces, que se aclare, porque esto es lo que se llama diafonía tondoxon, decir ahora una cosa y después la contraria y tan pancho. Es decir, no ser consciente de las contradicciones en las que uno incurre cuando habla. Esto es una dolencia muy típica de intelectuales. Los intelectuales suelen decir cualquier cosa, según el público que tengan delante, ¿no? De hecho, los intelectuales, como la prensa, son la ramera de la sociedad. Es decir, hablan para el público que tienen, básicamente, ¿no? Pues en este caso igual. Quede claro que Cervantes no es el que se cree de Vidrio. No hay que confundir a Cervantes con el licenciado Vidriera. Es decir, Cervantes está soltando a un personaje que está elogiando, un personaje que es idiota, que es imbécil, que es un cretino, y que está elogiando a figuras que representan la ley civil, los escribanos, y la ley religiosa, los curas. Y a los actores de teatro les da por activa y por la pasiva también. Por lo tanto, mucho cuidado con recibir acríticamente los elogios de alguien que está bajo sospecha. Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso.